Evangelio de hoy. Martes 27 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza ha llenado sus corazones. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y a la condena. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y no me verán más. En lo referente a la condena, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Ahora me voy al que me envió, la tristeza que precede a la plenitud. El Evangelio de Juan nos conduce, una vez más, a las palabras más íntimas y tiernas de Jesús en la víspera de su pasión. Nos encontramos en ese umbral sagrado en el que Cristo, con la serenidad de quien todo lo sabe, revela a sus discípulos la verdad profunda sobre su partida, sobre su misión cumplida en el mundo, y sobre la continuación gloriosa de esa misma misión a través del Espíritu Santo. Jesús dice: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Esta expresión es profundamente reveladora. No solo por lo que manifiesta, sino por lo que revela del corazón humano frente a lo que no comprende. En medio del dolor de la inminente separación, los discípulos están envueltos en una tristeza silenciosa, incapaces de formular la única pregunta que abriría un horizonte de esperanza. Están tan abrumados por la pérdida, que no pueden elevar la mirada a lo eterno. La tristeza legítima y la promesa de algo mejor. Jesús no desprecia ni minimiza la tristeza de sus amigos, sino que la ilumina con una promesa. La tristeza les ha llenado el corazón, dice con ternura. Él conoce el dolor de la ausencia, el desconcierto que viene cuando se marcha quien nos ha dado sentido. Pero lejos de condenar esa pena, Jesús la transforma. No les pide que repriman su dolor, sino que lo ofrezcan a Dios como un terreno fértil para la revelación. Porque en ese vacío dejado por la ausencia, Él sembrará una presencia aún más poderosa, la del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, la paradoja divina. ¿Cómo puede convenirnos la ausencia de Jesús? ¿Cómo puede ser mejor no tenerlo a la vista, no escuchar su voz con nuestros oídos, no tocarlo con nuestras manos? Esta es la gran paradoja del Evangelio. Lo visible debe desaparecer para que lo eterno se manifieste plenamente. La cercanía física de Cristo fue necesaria por un tiempo. Pero ahora dará paso a una presencia más profunda, más universal, más permanente, la del Espíritu que habita en nosotros. El Señor no abandona, sino que transforma la manera de estar presente. En la lógica de Dios, la pérdida se convierte en don. La partida se vuelve plenitud. Y esta nueva forma de presencia, el Espíritu, no será una memoria nostálgica, sino una realidad viviente que nos acompaña, nos enseña y nos fortalece. La misión del Paráclito, el Espíritu que convence. Jesús no solo promete al Espíritu como consuelo, sino como agente activo de transformación. Dice: cuando venga, Él pondrá al mundo en evidencia sobre el pecado, sobre la justicia y sobre la condena. El Espíritu no viene a acariciar corazones entristecidos solamente, sino a confrontar la mentira, a revelar la verdad.
A despertar conciencias dormidas. El verbo poner en evidencia indica algo más que convencer intelectualmente. Se trata de mostrar con claridad lo que el corazón humano ha querido ocultar. El espíritu de la verdad no tolera la hipocresía, ni el autoengaño, ni las sombras del pecado. Viene con la luz potente de Dios para que lo que está oculto sea revelado, y lo que está enfermo pueda ser sanado. Sobre el pecado, porque no creen en mí. El pecado fundamental, nos dice Jesús, no es una simple transgresión externa, sino la falta de fe. Porque no creen en mí. La raíz de todo alejamiento de Dios comienza con el rechazo a la luz que es Cristo. Donde no hay fe, no puede haber transformación. El Espíritu viene, entonces, a provocar la conversión interior. A suscitar la fe en los corazones endurecidos. A abrir los ojos del alma para que reconozcan a Jesús como el enviado del Padre. Sobre la justicia, porque me voy al Padre. Aquí Jesús revela la verdad suprema de su identidad. Él es justo porque ha obedecido hasta el fin. Su resurrección y su retorno al Padre son la prueba de que su vida ha sido conforme al querer divino. La justicia, en este contexto, no es la venganza del inocente, sino la glorificación del Hijo que ha cumplido su misión. El Espíritu mostrará que esta es la verdadera justicia. Vivir unido al Padre. En obediencia y amor hasta la entrega total. Sobre la condena, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. El mundo, tal como está configurado por el mal y la mentira, ha tenido su tiempo. El poder de las tinieblas ha sido desenmascarado y vencido en la cruz. El príncipe de este mundo, el adversario de Dios y del hombre, ya ha sido juzgado y derrotado. El Espíritu viene, entonces, a recordarnos que la victoria está del lado de Cristo. Que la historia ya ha sido sellada por la resurrección. Que el mal no tiene la última palabra. Vivir en el tiempo del Espíritu. Este pasaje del Evangelio nos introduce en el tiempo nuevo. El tiempo del Espíritu. Jesús parte físicamente. Pero no nos deja huérfanos. Nos deja el Paráclito, el Consolador, el Defensor. Y en este tiempo, que es también el nuestro, estamos llamados a vivir atentos a su voz, dóciles a su guía, encendidos por su fuego. Porque el Espíritu no solo actúa en la Iglesia, sino también en cada uno de nosotros. Si le abrimos espacio. Si le damos la libertad de transformar nuestro corazón. Caminar con esperanza en medio de la tribulación. El anuncio de la partida de Jesús no es motivo de desesperanza, sino de preparación. Es el preludio de una nueva presencia. De una gracia aún más profunda. Por eso, el Evangelio de hoy no nos invita a quedarnos llorando la ausencia, sino a disponernos a recibir la plenitud. A caminar con confianza. Sabiendo que cada prueba, cada noche oscura, cada silencio aparente de Dios, es solo el umbral de una presencia nueva. Más interior. Más poderosa. Más transformadora. Pero si me voy, os enviaré el Paráclito. El centro de este Evangelio se revela en una promesa que transforma toda angustia en esperanza, la venida del Paráclito. Cristo no deja a los suyos en el desamparo. En lugar de ello, su partida es el inicio de una nueva forma de presencia, más profunda, más interior, más transformadora. No es una ausencia, sino una metamorfosis de su cercanía. El Espíritu Santo, llamado aquí Paráclito, que significa abogado, consolador, intercesor,
no es un simple sustituto del Maestro, sino la continuación del amor de Jesús en el corazón de sus discípulos. El Paráclito no viene a hablar de sí mismo, sino a testimoniar al Hijo y al Padre. En este misterio de la Santísima Trinidad en movimiento, comprendemos que el Espíritu no es una energía abstracta, ni una emoción pasajera, ni una vaga inspiración. Es persona divina, es don supremo que habita en nosotros. Su misión es una, introducirnos en la verdad plena, hacernos comprender lo que el Hijo ha revelado y llevarnos a la comunión con el Padre. Sin Él, el Evangelio es letra muerta, con Él, es fuego encendido en el alma. Cristo dice que es necesario que Él se vaya para que el Espíritu venga. Es una afirmación desconcertante, porque a los ojos humanos la partida del amado parece pérdida, nunca ganancia. Pero aquí Jesús revela una pedagogía espiritual que supera nuestra lógica, hay presencias que solo pueden florecer en la ausencia. Hay luces que solo se encienden cuando la sombra parece haberlo cubierto todo. El Espíritu Santo viene precisamente cuando el corazón ha sido purificado por el dolor de la separación, preparado por la fe desnuda, sostenido por el amor que no exige pruebas. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí el Maestro nos introduce en la obra interior y profunda del Espíritu. Su tarea no es simplemente consolar sentimentalmente, ni hacernos sentir mejor, ni resolver dificultades externas. Es más radical, es persuadir, tocar las fibras más íntimas del alma, confrontarla con la verdad. Y esa verdad se manifiesta en tres dimensiones: pecado, justicia y juicio. Convencer al mundo de pecado, dice Jesús, porque no creen en él. Es decir, el mayor pecado no es una acción específica, sino el rechazo del Hijo, el cerrar el corazón a la revelación del amor. El Espíritu nos confronta no para humillarnos, sino para hacernos ver lo que nos impide acoger la vida plena que Jesús trae. Nos convence con ternura, con firmeza, con claridad. No para hundirnos en la culpa, sino para conducirnos al arrepentimiento que libera y transforma. Convencer de justicia, porque Jesús va al Padre y ya no lo veremos. La justicia en el lenguaje bíblico no es solo moralidad, sino rectitud de relación con Dios. Jesús, el justo, ha sido entregado, crucificado, aparentemente vencido, pero en realidad ha sido exaltado, glorificado, llevado al Padre. El Espíritu convence al mundo de que la verdadera justicia no es la que dicta el poder humano, sino la que Dios revela en la resurrección de su Hijo. La justicia divina no es venganza, sino fidelidad, no es castigo, sino restauración. Y convencer de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En la cruz y resurrección de Jesús, el mal ha sido derrotado en su raíz. El juicio no es temor, sino victoria. El Espíritu nos convence de que ya no estamos bajo el dominio del enemigo, que la mentira ha sido desenmascarada, que la muerte ha perdido su aguijón. Este juicio no es condenación de los hombres, sino desarticulación del poder del pecado. Es la proclamación de una libertad nueva, la instauración del reino en lo invisible del corazón humano. La pedagogía del Espíritu. Esta acción de convencer, de revelar la verdad, no es abrupta ni violenta. El Espíritu es discreto, suave, profundo. No impone, sino que propone, no presiona, sino que persuade. Él es como brisa, como fuego, como agua que penetra, como aceite que unge. Su obra en nosotros es paciente, respetuosa, sabia. Él nos forma desde dentro, moldeando nuestros pensamientos, inspirando decisiones, purificando deseos. A veces lo sentimos como un ardor en el corazón, otras como una incomodidad santa que nos empuja a cambiar. Él nos recuerda lo que Jesús dijo, nos lleva a comprender lo que antes no entendíamos, nos ayuda a vivir lo que solos no podríamos.
No hay verdadera vida cristiana sin Él, porque solo con Él el Evangelio se hace vida, se hace oración, se hace testimonio. El Espíritu y nuestra libertad. El Paráclito actúa siempre en diálogo con nuestra libertad. No nos anula, sino que nos potencia. No nos invade, sino que llama a la puerta. Somos invitados a colaborar con Él, a abrirnos a su luz, a dejarnos transformar por su gracia. Esta es la gran tarea del creyente, vivir en docilidad, vivir en escucha, vivir en vigilancia espiritual. La vida del Espíritu no es espectáculo, ni ruido, ni agitación. Es silencio habitado, es discernimiento profundo, es fecundidad en lo escondido. Es alegría serena, es compasión que brota, es valentía que no necesita aplausos. Cuando nos dejamos guiar por Él, todo en nosotros cambia sin que nos demos cuenta, el corazón se ensancha, la mirada se vuelve más pura, el juicio más misericordioso. Nos volvemos morada de Dios. La misión del Espíritu en la Iglesia. El Espíritu no actúa solo individualmente, sino en el corazón de la comunidad creyente. Es Él quien anima a la Iglesia, quien la impulsa a evangelizar, quien le da unidad en la diversidad. Cada carisma, cada vocación, cada ministerio es fruto de su acción. Él suscita la palabra viva del testigo, la fidelidad del mártir, la sabiduría del contemplativo, la compasión del servidor. Cuando la Iglesia escucha al Espíritu, se renueva, se purifica, se convierte. Cuando se encierra en sí misma, lo apaga. El gran desafío de cada generación es esta docilidad comunitaria al Espíritu, abrir caminos nuevos, reconocer signos, discernir la voluntad de Dios en medio de los signos de los tiempos. El Espíritu y nuestra esperanza. En un mundo herido por la confusión, la violencia y el vacío, el Paráclito sigue siendo promesa viva. Él es quien reaviva la fe, quien sostiene en la noche, quien impulsa a amar cuando todo parece cansado. La Iglesia no camina sola, camina con el aliento de Dios. El creyente no lucha solo, lucha con fuerza de lo alto. Por eso, la esperanza cristiana no es ingenua ni ilusoria, es realista, porque conoce la cruz, pero también es invencible, porque conoce la resurrección. El Espíritu es la garantía de que Dios no se ha retirado del mundo, sino que lo sigue amando desde dentro. Vivir según el Espíritu es abandonar el control. Cuando el Paráclito habita en el alma, no la convierte en dueña de su camino, sino en discípula permanente. Aprender a vivir en el Espíritu significa aprender a no tener siempre las respuestas, ni saber el rumbo exacto de la travesía. Significa dejar de confiar exclusivamente en nuestras propias seguridades, para apoyarnos con abandono filial en esa presencia invisible que guía sin hacer ruido. Es permitir que Dios escriba la historia, incluso cuando sus líneas parecen incomprensibles para nosotros. El Espíritu revela a Jesús en lo secreto. Una de las tareas más bellas del Paráclito es desvelarnos la belleza del rostro de Cristo allí donde parecía oculto. En la palabra, Él ilumina una frase que nos toca con precisión, en la oración, Él enciende una llama de ternura por el Señor, en la vida diaria, nos hace descubrir que Jesús camina con nosotros en lo ordinario. Gracias al Espíritu, Jesús no es un recuerdo del pasado, sino una presencia viva, tierna, cercana, que habita en cada respiración de quien lo ama. La acción del Espíritu es humilde, pero poderosa. No siempre sentimos al Espíritu con intensidad emocional. Muchas veces su paso es como el de una brisa que apenas roza el alma, pero deja tras de sí una paz que no sabíamos que necesitábamos. Es una voz interior que no grita, pero que transforma lentamente nuestras convicciones más profundas. Él no nos arrastra con violencia, sino que nos enamora con fidelidad. En el silencio de lo cotidiano, su presencia lo va fecundando todo.
El Espíritu nos enseña a ver con los ojos de Dios. Donde el mundo ve fracaso, Él nos hace ver redención. Donde el juicio humano condena, Él nos mueve a comprender. Donde nuestras fuerzas se agotan, Él revela una posibilidad nueva. Vivir en el Espíritu es tener una mirada que no se detiene en las apariencias, sino que alcanza la profundidad de las cosas. Es ver cada persona, cada herida, cada historia, como la ve el Padre, con ternura, con respeto, con esperanza. El Paráclito es nuestro consuelo en la tribulación. Jesús prometió al Espíritu en el momento de su partida porque sabía que vendrían días difíciles. El Espíritu no elimina las cruces, pero las transforma en ocasiones de encuentro con el amor más puro. En medio del sufrimiento, cuando las palabras ya no bastan y el alma parece quebrada, Él permanece. Es en esos momentos donde el consuelo del Paráclito se vuelve un ancla, no nos libra del dolor, pero nos asegura que no estamos solos. El Espíritu ora en nosotros cuando no podemos orar. Hay días en los que nuestra alma está demasiado cansada para hablar con Dios. El dolor, la confusión, la aridez espiritual parecen secar nuestras palabras. Pero en ese silencio interior, el Espíritu no se aleja, Él ora en nosotros con gemidos inefables. Nuestra oración no es solo nuestra, es comunión con Él, es sintonía con su clamor escondido que asciende al Padre incluso cuando nosotros no tenemos fuerzas. Donde está el Espíritu, nace la paz. No es una paz superficial ni momentánea. Es esa paz que permanece incluso cuando la tormenta no ha pasado. Es la serenidad que brota cuando todo en torno parece caerse, pero dentro hay una certeza que sostiene, Dios está aquí. El Espíritu Santo no anestesia, pero da sentido, no adormece, pero fortalece. Él es la paz de Cristo que se derrama silenciosamente en el corazón del creyente fiel. El Paráclito crea comunión verdadera. En un mundo fragmentado por divisiones, egos y sospechas, el Espíritu es quien une lo que parecía irremediablemente separado. No por imposición, sino por amor. Cuando los corazones se dejan habitar por Él, nace una comunión que no es uniformidad, sino unidad en la diversidad. Él inspira la paciencia, el perdón, el diálogo, el servicio humilde. La verdadera fraternidad no nace del esfuerzo humano, sino de la docilidad común a un solo espíritu. El Espíritu prepara nuestra alma para el cielo. Cada paso que damos en la vida en el Espíritu es una preparación para la eternidad. Él es anticipo de la gloria, primer fruto del reino, semilla del cielo ya sembrada en el corazón humano. Nos va haciendo semejantes a Cristo, purificando nuestras intenciones, ensanchando nuestra capacidad de amar. Nos enseña a vivir no para nosotros, sino para aquel que vendrá. Cuando un alma vive en Él, ya comienza a saborear lo eterno, incluso en medio del tiempo. Abrirse al Espíritu es renacer cada día. La vida cristiana no es perfección sin fallas, sino renovación constante en el amor. El Espíritu no se cansa de comenzar de nuevo con nosotros. No se escandaliza de nuestras caídas, sino que nos levanta con suavidad y esperanza. Él nos recuerda que nunca es tarde para volver al Padre, que siempre hay una nueva gracia, una nueva luz, un nuevo camino. Vivir en el Espíritu es decirle cada mañana, ven, haz en mí lo que tú quieras, Señor. El Espíritu revela lo que el mundo no puede ver. El mundo, con su ruido, con su prisa, con su orgullo, no puede percibir al Espíritu. Porque el Espíritu habla en el silencio, actúa en la humildad y se revela en la fe. Él no se impone a la mente humana, sino que toca el corazón de quien se deja iluminar. Por eso, quien vive abierto a la gracia comienza a ver más allá de lo visible. Comprende lo invisible, reconoce el paso de Dios donde otros no ven nada.
El Espíritu nos da ojos nuevos, ojos del alma, para ver cómo ve el Hijo. El pecado que el Espíritu denuncia es el olvido de Dios. Cuando Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo del pecado, no se refiere solo a las faltas individuales o morales. El pecado más profundo es no creer en Él. Es cerrarse a su presencia, a su amor, a su verdad. El Espíritu nos convence no con reproches, sino con una luz que nos muestra cuánto nos hemos alejado del corazón del Padre. Y al mismo tiempo, nos atrae hacia esa misericordia que todo lo espera. Es un dolor que sana, una herida que nos despierta. El juicio que el Espíritu revela no es condena, sino justicia restaurada. El juicio que el Espíritu manifiesta no es como el juicio humano, lleno de resentimientos o condenas. Es la afirmación de que el amor ha vencido, de que la mentira ha sido derrotada por la verdad. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. No porque Dios se complazca en castigar, sino porque la cruz ha desarmado el mal desde dentro. El juicio que trae el Espíritu es el triunfo de Cristo resucitado. Es la restauración de la justicia divina, que no aniquila, sino que redime. La tristeza de la ausencia prepara la alegría del encuentro. Jesús sabe que sus discípulos sentirán tristeza cuando Él se marche. Es la misma tristeza que experimentamos cuando sentimos su ausencia, cuando todo parece silencio y soledad. Pero esta tristeza no es definitiva. Es una preparación, una espera llena de promesa. Porque en ese vacío, el Espíritu será enviado, y la presencia de Jesús se hará más íntima, más interior, más permanente. La tristeza se transforma en un anhelo que abre espacio a la alegría que no pasa. El Paráclito actúa como un fuego que purifica. A veces sentimos que el Espíritu quema por dentro. No es un fuego que destruye, sino que purifica todo lo que en nosotros es impuro, tibio, indiferente. Su presencia arde cuando resistimos, cuando nos encerramos en nuestras propias seguridades. Pero si nos dejamos abrazar por Él, entonces ese fuego se convierte en luz, en fervor, en vida nueva. El Espíritu no destruye, pero transforma. Y donde antes había oscuridad, ahora hay claridad. El Espíritu nos hace recordar todo lo que Jesús dijo. Las palabras de Cristo no están encerradas en un libro. Viven, respiran, se actualizan en cada corazón que se deja tocar por el Espíritu. Él nos hace recordar esas palabras cuando más las necesitamos. Nos las trae a la memoria como alimento, como luz, como fuerza para el momento presente. Y lo más hermoso es que cada vez que volvemos a ellas, las entendemos con nueva profundidad. Porque el Espíritu es quien las interpreta en el lenguaje de nuestra vida concreta. El Paráclito es libertad interior. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. No una libertad para hacer lo que se quiere, sino para amar sin miedo, para obedecer sin esclavitud, para entregarse sin reservas. El Espíritu nos libera de nuestras cadenas interiores. El orgullo, la inseguridad, la dependencia de la aprobación ajena, el miedo al fracaso. Nos hace vivir como hijos, no como siervos. Nos hace caminar con el corazón abierto, confiando más en Dios que en nuestras propias fuerzas. El Espíritu nos introduce en la verdad total. Jesús dice que el Espíritu nos guiará hacia la verdad completa. No una verdad parcial, ideológica o interesada, sino la verdad que es persona, el mismo Cristo. A través del Espíritu, aprendemos a vivir según esa verdad que libera y no oprime, que edifica y no condena. Él no nos impone ideas, sino que va conduciendo nuestra mente y nuestro corazón a una comprensión más honda del misterio de Dios.
Es un camino de crecimiento, de maduración espiritual, de contemplación. El Espíritu obra en el corazón de la Iglesia. No solo actúa en el silencio del alma individual. El Paráclito vivifica a la Iglesia entera. Es quien la guía en medio de la historia, quien la corrige cuando se desvía. Quien la impulsa a la misión cuando se acomoda. La Iglesia no camina a ciegas, camina al ritmo del Espíritu. A veces resistimos su acción, pero Él no abandona su obra. Siempre está suscitando profetas, santos, servidores, que renuevan la vida eclesial con la frescura del Evangelio. El Paráclito es don y promesa cumplida. Jesús no nos dejó huérfanos. Nos dio al Espíritu como sello de su fidelidad. Lo prometió antes de su partida, y esa promesa fue cumplida en Pentecostés y en cada corazón que cree. El Espíritu es don permanente, regalo del resucitado, presencia que no cesa. Cada vez que nos sentimos solos, abandonados, confundidos, debemos recordar. El Espíritu vive en nosotros, y su presencia es más fiel que cualquier otra. Solo necesitamos invocarlo, acogerlo, dejarnos amar por Él. El Espíritu como memoria viva del amor de Cristo. Cuando todo parece desvanecerse, cuando las palabras de Jesús parecen lejanas. Cuando el corazón se enfría por el peso del mundo, el Espíritu Santo viene a avivar en nosotros la llama de su amor. Él no nos deja perder la memoria del amor que ha sido derramado sobre nosotros. Nos recuerda las palabras de Jesús no como frases del pasado, sino como fuego presente que transforma. La fe no es recuerdo muerto, sino presencia viva. Y esa presencia se mantiene encendida en el corazón por el Espíritu que no calla. Jesús se va, pero su presencia se multiplica. La aparente ausencia de Jesús es el camino a una presencia más profunda, más real, más íntima. Porque su partida, lejos de significar una pérdida, abre la puerta a una nueva comunión. Ya no estará limitado por el tiempo ni el espacio, sino que podrá habitar en cada alma que le acoja. El Espíritu realiza este milagro, multiplica la presencia de Cristo en millones de corazones. En todos los rincones del mundo, en cada instante de la historia. El Espíritu no es una sombra del Hijo, sino su plenitud en nosotros. No debemos ver al Espíritu como un sustituto, como una figura secundaria tras la partida del Hijo. Él es la plenitud de la obra de Cristo en nuestras vidas. El Paráclito no añade algo nuevo al Evangelio. Lo hace presente, lo actualiza, lo aplica con precisión en nuestro camino. Lo que Jesús enseñó desde fuera, el Espíritu lo graba en lo más hondo del alma. Es allí donde el Evangelio se vuelve carne, se vuelve vida, se vuelve misión. El pecado que el Espíritu revela es la incredulidad que cierra el corazón. Creer en Jesús no es solo aceptar una verdad teológica. Es rendirse a su amor, dejarse moldear por su presencia, confiar en su promesa. La incredulidad no es solo dudar de lo que Él dice, sino desconfiar de lo que Él es. El Espíritu nos revela cuán profundo puede ser este pecado. Porque nos muestra cuánto perdemos cuando no creemos. Nos convence no con reproches, sino con una compasión que quebranta. Y nos invita a abrir el corazón a una fe que sana. El reino de Dios no se impone, se ofrece en la libertad del Espíritu. El Espíritu nunca fuerza, nunca manipula. Él sopla donde quiere, y espera que nosotros también queramos. En esa danza misteriosa entre la gracia y la libertad se construye el reino. Por eso, nuestra entrega al Espíritu debe ser libre, confiada, sencilla. Solo así Él puede actuar, solo así puede renovarnos.
Solo así puede hacernos fecundos. La justicia que el Espíritu revela no es humana, es divina. La justicia de Dios no es castigo, ni venganza, ni equilibrio legal. Es el restablecimiento del amor en toda su fuerza. El Espíritu nos convence de esa justicia que se revela en el Hijo glorificado, no como juez severo, sino como Señor resucitado que intercede por nosotros. Él nos muestra que la verdadera justicia es la misericordia que rescata, la compasión que salva, el perdón que levanta. El juicio que el Espíritu revela es la victoria del bien sobre el mal. No hay neutralidad en la historia de la salvación. Hay una batalla entre la luz y las tinieblas, y esa batalla ya ha sido decidida. El Espíritu nos lo recuerda, el mal ha sido vencido, su príncipe ha sido juzgado. Aunque todavía lo sentimos actuar en el mundo, su condena ya está sellada por la cruz. Y nosotros, en el Espíritu, somos testigos de esa victoria, partícipes de esa esperanza que no defrauda. El Espíritu revela lo que el mundo no puede comprender sin amor. La lógica del Espíritu es incomprensible para quien se cierra al amor. Porque solo desde el amor se entiende el misterio de la cruz. El valor de la entrega, el poder del perdón. El Espíritu no viene a explicar racionalmente a Dios, sino a enamorar nuestro corazón de su verdad. Y ese amor, cuando es acogido, transforma la mirada. Abre caminos nuevos, hace nacer la vida donde todo parecía muerte. El Paráclito sana las heridas profundas del alma. Hay heridas que no se ven, dolores que nadie conoce. Quebrantos que llevamos en silencio. El Espíritu desciende hasta esas profundidades con una ternura que no juzga. Él es el consuelo prometido, el bálsamo eterno. El abrazo que no abandona. No viene a ocultar la herida, sino a tocarla con la misma resurrección del Hijo. Y así, de nuestras llagas brota gracia, y de nuestra historia, redención. El Espíritu clama dentro de nosotros con gemidos inefables. Cuando ya no sabemos orar, cuando las palabras se nos agotan, cuando solo quedan lágrimas o silencios, el Espíritu intercede desde lo más hondo. Él transforma el gemido en súplica, la angustia en ofrenda, el vacío en comunión. Nuestro corazón no está mudo, el Espíritu habla por nosotros, en nosotros, con nosotros. Y esa oración, aunque oculta, llega hasta el Padre con la misma fuerza del amor del Hijo. El Espíritu, promesa cumplida del corazón traspasado. Cuando Jesús promete al Paráclito, no lo hace desde una estrategia pedagógica, ni como una figura simbólica del consuelo humano. Lo hace desde lo más profundo de su ser, desde un amor que ya se prepara a morir por nosotros. El Espíritu es la promesa que brota de su costado abierto, es el don que fluye del sacrificio. Es la presencia nueva nacida del abandono total en la cruz. Por eso no podemos acoger al Espíritu sin entrar también nosotros en ese mismo despojo. En ese mismo amor que se vacía hasta el extremo. El Espíritu no es solo enviado, es esperado por el Hijo. Cristo no se limita a decirnos que el Espíritu vendrá. Declara que es necesario que Él se vaya para que el Espíritu pueda venir. Y ese necesario no es una simple causalidad teológica, sino una lógica interior del amor trinitario. Como si Jesús, al regresar al Padre, abriera un espacio dentro del corazón del mundo. Un lugar donde el Espíritu puede entrar y habitar. El Hijo sube al Padre no solo para ser glorificado, sino para preparar en cada uno de nosotros una morada para el Espíritu eterno. El Paráclito no adormece conciencias, las despierta. Convencer al mundo del pecado no es culparlo, es despertarlo.
Es tocar las fibras dormidas del alma humana y hacer que vuelva a ver con claridad lo que ha olvidado. Es iluminar el corazón para que reconozca su sed más profunda, su necesidad de redención, su vocación a la verdad. El Espíritu no nos acusa como los fariseos. No nos condena como los jueces de este mundo. Nos revela con misericordia que hemos sido creados para la plenitud. Y que alejarnos de Jesús es empobrecer la vida. Jesús no quiere que sus discípulos se entristezcan, pero tampoco que ignoren. Cuando les dice que su partida les causará tristeza, no les está ocultando la cruz, ni minimizando el dolor. Está preparando sus corazones para comprender que la tristeza del momento no es el final. Él sabe que todo lo que parece pérdida será luego don. Que toda ausencia se tornará presencia. Que el dolor del corazón humano será fecundado por la gracia del Espíritu, que transforma las lágrimas en semilla de gozo eterno. La misión del Espíritu es una misión de luz. En un mundo que muchas veces camina en la oscuridad, el Espíritu no solo señala el error, sino que ilumina el camino. Su luz no es cegadora ni invasiva, es luz que respeta, que acompaña, que se adapta a nuestras sombras para conducirnos con paciencia. Él no nos lleva por caminos forzados, sino que nos seduce con claridad. Cada vez que pedimos discernimiento, es al Espíritu a quien llamamos. Y cada vez que decidimos en verdad, con amor, con entrega, es porque su luz ha tocado nuestro interior. El Espíritu es la victoria interior del amor sobre el miedo. Los discípulos, en esa hora, estaban turbados, confundidos, temerosos. No entendían el lenguaje del Maestro, ni la lógica de la cruz. El Espíritu que vendría sería, precisamente, la fortaleza que disuelve el miedo. La claridad que rompe la confusión, el amor que llena el corazón. Hasta hacerle perder el temor a perder. No podemos vivir la fe sin el Espíritu, porque sin él, el seguimiento de Jesús se vuelve solo nostalgia, o puro esfuerzo humano. Donde hay Espíritu, hay fecundidad. El Espíritu Santo no viene a embellecer la vida con palabras dulces. Viene a fecundarla, a hacerla germinar, a dar fruto donde todo parecía estéril. Así como en el Génesis el Espíritu aleteaba sobre el caos, ahora aletea sobre nuestros vacíos. Donde no hay esperanza, Él la siembra. Donde no hay palabra, Él la inspira. Donde no hay sentido, Él revela la dirección del Padre. Nada queda igual cuando el Espíritu actúa. El Espíritu es el alma de la Iglesia, no un huésped pasajero. La Iglesia no es un proyecto humano animado por una fuerza externa. Es un cuerpo vivo cuya alma es el Espíritu. Todo lo que en ella es verdadero, santo, duradero, viene de esa presencia interior. Sin el Espíritu, los sacramentos serían solo ritos vacíos. La liturgia una coreografía sin alma. El anuncio del Evangelio una ideología más. Pero con él, todo en la Iglesia se vuelve gracia. Se vuelve encuentro, se vuelve vida. El Espíritu juzga con misericordia, no con legalismo. Jesús dice que el Espíritu convencerá del juicio. Pero no lo hace como un verdugo. Él no examina con lupa los errores, sino que muestra la verdad última del corazón humano. El juicio del Espíritu es revelación, muestra la diferencia entre el bien y el mal con una luz que toca la conciencia y la sana. Porque no es un juicio de destrucción, sino de reconstrucción. Y esa es la verdadera misericordia, no encubrir el mal, sino transformarlo desde dentro. El Espíritu nos prepara para el regreso de Cristo.
mientras caminamos en esta historia, herida pero esperanzada. El Espíritu nos educa para el encuentro definitivo. Nos forma por dentro, nos pule como piedras vivas. Nos enseña a amar como ama el Padre. Porque la venida del Señor no será sorpresiva para quien ha vivido en el Espíritu. Será el abrazo esperado, el rostro ansiado, la plenitud consumada. Todo lo que ahora vivimos en la fe. Lo veremos entonces con los ojos del alma, hechos eternidad. El silencio del Hijo abre el espacio del Espíritu. Jesús comienza a retirarse del mundo visiblemente. Y ese silencio, esa ausencia física que se avecina, no es un abandono ni un vacío, sino una cuna preparada para que el Espíritu habite entre nosotros. En ese aparente retiro, Dios no calla, sino que cambia el tono de su voz, pasando de lo exterior a lo interior, de lo visible a lo invisible, de lo audible a lo contemplado en lo profundo del corazón. El Paráclito no es un visitante, es compañero permanente. Cuando Jesús habla del Espíritu que vendrá, no lo presenta como un enviado ocasional ni como un recurso temporal. Él lo nombra como aquel que permanecerá con nosotros, que vivirá en nosotros, que nos conducirá a la verdad plena. El Paráclito no se va ni se ausenta. No toma vacaciones ni espera a ser invocado desde un lugar lejano. Él habita, acompaña, inspira. Y en el susurro más silencioso de nuestra alma, Él habla con potencia de eternidad. Donde el pecado abundó, la gracia del Espíritu sobreabunda. El Espíritu no viene a condenar, sino a sanar. Él convence del pecado no para humillar, sino para abrir la puerta al arrepentimiento verdadero. Porque sólo cuando la herida es reconocida, puede ser tocada por la medicina. El Espíritu no se escandaliza de nuestra miseria, sino que desciende hasta ella con ternura infinita. Y desde allí nos eleva hacia la luz del perdón. La tristeza de la separación es el umbral de la alegría del Espíritu. Jesús conoce la turbación de los suyos. Ve sus rostros, percibe su desconcierto, siente su miedo. Y aún así les habla de alegría futura. De una consolación que vendrá. De una presencia que no los dejará huérfanos. Porque sabe que la tristeza no es el final, sino el parto de un gozo más grande. Y ese gozo no será por la presencia física, sino por la inhabitación divina en el alma. El Espíritu no es un sustituto de Jesús, es su interior revelado. El Paráclito no llega a reemplazar a Cristo, sino a hacer posible que Cristo viva dentro de nosotros. El Espíritu es quien nos recuerda todo lo que Jesús dijo, quien nos introduce en la profundidad de su palabra, quien nos da acceso al corazón del Hijo. Es por eso que sin el Espíritu, Jesús permanece como un personaje del pasado. Pero con el Espíritu, Cristo se vuelve el amigo eterno, el viviente, el que respira en nosotros. El juicio del mundo ya ha sido pronunciado, el amor ha vencido. Cuando el Señor dice que el Espíritu convencerá al mundo del juicio, nos está revelando que la batalla definitiva ya ha sido librada. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y el juicio ha sido su derrota. En la cruz, el amor ha vencido al odio. La obediencia ha vencido a la rebelión. La entrega ha vencido a la posesión. El Espíritu viene no a pelear una guerra nueva, sino a desplegar los frutos de la victoria ya obtenida. El Espíritu da paz, pero no evasión.
La paz que trae el Espíritu no es la que evita los conflictos o elimina el sufrimiento. Es la paz que permite vivir todo eso con serenidad. Con sentido, con una fe profunda que transforma el dolor en ofrenda. No nos saca del mundo, sino que nos da una forma nueva de habitarlo. Con el alma anclada en Dios. Y esa es la paz verdadera, la que no depende de lo exterior, sino de la certeza interior de que Dios nos sostiene. Cada vez que oramos, es el Espíritu quien ora en nosotros. Muchas veces sentimos que no sabemos orar, que nuestras palabras son torpes, que nuestro silencio está lleno de distracciones. Y sin embargo, si nos entregamos con humildad, el Espíritu toma nuestra debilidad y la transforma en alabanza. Él ora en nosotros con gemidos inefables. Y cada respiración nuestra puede volverse invocación. Cada latido, intercesión. Cada lágrima, súplica silenciosa que llega al corazón del Padre. El Espíritu es presencia viva incluso cuando no sentimos nada. No siempre experimentamos consuelo, ni claridad, ni sensaciones espirituales. Pero el Espíritu no se rige por nuestras emociones. Él es fiel, y su presencia no depende de que lo sintamos, sino de que lo deseemos con el corazón abierto. Incluso en el silencio árido. En la noche oscura del alma. Él permanece. Y muchas veces trabaja más en el secreto de nuestra pobreza que en la euforia de nuestras consolaciones. El Espíritu no cambia las circunstancias, cambia al hombre. Pedimos muchas veces que el Espíritu actúe, esperando que cambie lo que nos rodea. Pero su acción más profunda es interior. Él transforma nuestro modo de mirar, de amar, de vivir. Donde antes había ira, Él pone mansedumbre. Donde había juicio, Él inspira compasión. Donde reinaba el ego, Él abre a la entrega. Y entonces, aunque nada fuera haya cambiado, todo por dentro se ha vuelto nuevo. El Espíritu no se impone. Se ofrece con delicadeza. No viene como una tormenta que arrasa, sino como un susurro que llama. No entra por la fuerza, sino que espera que se le abra la puerta. El Espíritu es respeto. Es ternura. Es paciencia infinita. Él habita donde se le permite entrar. Y su presencia es tan discreta, que muchas veces no nos damos cuenta de que ya está allí, acompañando nuestros silencios, consolando nuestras heridas, abrazando nuestras soledades. El Espíritu es la memoria viva del Evangelio. Jesús prometió que el Paráclito recordaría todo lo que Él enseñó. Y esa memoria no es solo intelectual. Es una memoria del corazón. Es el Espíritu quien, en medio del dolor, nos hace recordar una palabra de consuelo. Quien, en medio de la duda, nos hace sentir una promesa que sostiene. Él guarda dentro de nosotros lo que creíamos perdido. Y lo hace brotar justo cuando más lo necesitamos. El Espíritu no crea distancia entre nosotros y Cristo. Nos une más profundamente a Él. Al decir Jesús que se va, no nos está alejando de Él, sino llevándonos a un nivel de unión más íntimo. El Espíritu no viene a ocupar el lugar del Hijo, sino a sellar la unión entre nosotros y Él. Una unión que ya no se basa en la cercanía externa, sino en la comunión interior. En el Espíritu, Jesús no está al lado. Está dentro.
Y esto transforma completamente la relación. Cada pena entregada al Espíritu se convierte en ofrenda. Él no elimina la pena como quien borra un error, sino que la transforma como quien convierte el barro en vasija. Cada tristeza puede volverse súplica. Cada herida puede volverse intercesión. Cada fracaso puede volverse humildad profunda. Porque cuando el Espíritu toca el corazón, no niega el sufrimiento, pero le da sentido eterno. No borra la cruz. La resucita. El Espíritu abre el alma al dolor del mundo. No es un consuelo egoísta el que Él trae. Su consuelo nos capacita para consolar. Su paz nos permite ser paz para otros. El Espíritu no cierra los ojos al sufrimiento del prójimo, sino que nos hace más sensibles, más disponibles, más capaces de abrazar al hermano herido. Con Él, no pasamos de largo ante el dolor, sino que lo tocamos con ternura que viene del cielo. El Espíritu no convence desde el miedo, sino desde la belleza del amor. Cuando Jesús dice que el Espíritu convencerá al mundo, no se refiere a una imposición, sino a una revelación. No es amenaza lo que Él inspira, sino asombro. Al mostrarnos el pecado, nos muestra al mismo tiempo la belleza de la gracia. Al mostrarnos el error, nos muestra la verdad que salva. Y es esa belleza, esa luz, la que vence los engaños del mundo. Donde hay desorden, el Espíritu siembra armonía. El pecado desordena, fragmenta, divide. El Espíritu reúne, reconcilia, restaura. Allí donde hay caos interior, Él pone silencio fecundo. Donde hay dispersión, Él lleva a la unidad. Su acción es como un soplo que reorganiza el alma desde dentro. Sin violencia, sin prisa, con infinita sabiduría. El Espíritu no responde a nuestras preguntas con explicaciones, sino con presencia. No viene a darnos todas las respuestas, sino a darnos a aquel que es la respuesta. A veces nuestras preguntas siguen sin resolverse, pero el alma se queda en paz. Porque más que un razonamiento, lo que necesitamos es sentir que no estamos solos. Y eso es lo que el Espíritu hace. Nos da la certeza de una compañía que no falla, de una ternura que no se cansa, donde hay humildad. El Espíritu se derrama con plenitud. No entra en corazones autosuficientes, ni se posa sobre almas llenas de sí. El Espíritu se inclina donde hay pobreza reconocida, donde hay necesidad confesada, donde hay apertura sin defensas. Porque Él no se impone como un peso, sino que se entrega como un don. Y el don no se conquista, se recibe con manos vacías. El Espíritu es la ternura del Padre y la fidelidad del Hijo que nos ama hasta el fin. En Él se unen la voluntad del Padre que nunca abandona y la presencia del Hijo que ha vencido la muerte. En cada aliento del Espíritu recibimos algo del amor eterno que los une. Y ese amor es más fuerte que cualquier desesperanza, más firme que cualquier caída, más puro que cualquier consuelo humano. En el Espíritu, el cielo se hace cercano. En Él, somos amados desde dentro, con gozo profundo en el corazón.
y con reverencia ante el misterio que hemos contemplado. Llegamos a la conclusión de esta extensa reflexión sobre Juan 16, 5 a 11. Pasaje donde Jesús, en la intimidad de la última cena, revela el don precioso del Espíritu Santo, el Consolador prometido, el Paráclito fiel que vendrá en su nombre. Este fragmento del Evangelio no es una despedida común, sino una entrega sagrada. Una transmisión invisible de herencia espiritual. Jesús no se marcha para alejarnos de Él, sino para hacerse más íntimamente presente. No se va para dejarnos huérfanos, sino para enviarnos al Espíritu, que nos recordará su voz, su ternura, su poder sanador, y su victoria sobre el mal. En estas palabras de Jesús resuena un misterio de fe que solo puede comprenderse en la humildad, en el silencio del corazón y en la espera confiada. El Espíritu no actúa según nuestras lógicas humanas, ni según los tiempos que quisiéramos, sino con una sabiduría que trasciende, con una luz que penetra en lo más hondo, con un amor que no se cansa de llamar. Y es precisamente desde esa acción interior y silenciosa del Espíritu que comprendemos mejor el pecado del mundo, la justicia de Dios y la derrota del mal. Él no solo nos habla de verdades, sino que nos las hace gustar, vivir, encarnar. Nos convence no desde la obligación, sino desde la belleza del Evangelio. Jesús sabe que la tristeza ha invadido el corazón de sus discípulos. Y también conoce nuestras propias tristezas, nuestras confusiones, nuestras noches oscuras. Pero su promesa permanece. No están solos. No están olvidados. El Espíritu vendrá. Y vendrá para transformar esa tristeza en confianza. Esa incertidumbre en certeza amorosa. Esa oscuridad en fuego interior que ilumina y consuela. El Paráclito es el gran compañero de nuestro camino. El que permanece cuando todos se van. El que habla cuando ya no sabemos orar. El que sostiene cuando ya no hay fuerzas. El que guía cuando todo parece confuso. En Él, todo cobra otro sentido. Con Él, todo se vuelve posible. Así como los discípulos no entendieron de inmediato lo que Jesús les decía, también nosotros muchas veces caminamos a tientas. Pero el Espíritu, que conoce nuestros pasos, nos lleva con dulzura hacia la comprensión, hacia la fe viva, hacia la comunión verdadera. No estamos destinados al abandono, sino a la plenitud del amor que habita en Dios. En esta promesa de Jesús late el corazón de toda esperanza cristiana. Que no somos caminantes solitarios. Que no estamos a merced de nuestras fragilidades. Que no hay abismo que no pueda ser colmado por el Espíritu que viene del Padre. Él es el vínculo entre el cielo y la tierra. Entre el alma herida y la gloria del resucitado. Por eso, terminamos esta contemplación con un acto de entrega. Ven, Espíritu Santo. Entra en lo más hondo de nosotros. Sana nuestras heridas. Disipa nuestras tinieblas. Y llévanos a Jesús. Convéncenos, transfórmanos. Y haznos testigos de tu luz en medio del mundo.